Tú creas todo en cada momento. Hola amigos, nuevamente contigo, tu amiga Elizabeth Fernández Fuentes, licenciada en Psicología, terapeuta en Biofísica del Centro de Nutrición Natural Life. En esta ocasión para compartirte un tema muy interesante que es la osteoporosis. La osteoporosis, bueno, como ya la mayoría de las personas tiene en su conocimiento, pues es esta falta de, lo dicen los médicos, así lo asocian, de calcio en nuestros huesos, cierta porosidad, empiezan nuestros huesos a perder densidad ósea y se hacen frágiles. Bien, esto es como normalmente lo entendemos y entendemos que está pasando eso en nuestros huesos. El saber por qué están sucediendo estas situaciones, qué es lo que está condicionando a mi hueso a perder su densidad, por qué es que no está llegando un nutriente adecuado a quien lo está regenerando constantemente, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo. Quedarnos en la simple idea de que solamente es una ausencia de calcio y que por eso nuestro hueso está perdiendo fuerza, pues no nos daría mucha posibilidad, vamos a decir, de recuperar nuestro hueso. Es muy común escuchar que nos tiene una cura, que es muy complicado sanar esta condición de osteoporosis. Nos damos cuenta que es una patología que anteriormente estaba más asociada a las personas de tercera edad, pero hoy nos damos también cuenta que cada vez es mucho más común en personas más jóvenes. Se está presentando esta condición de densidad ósea, de pérdida de densidad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con nuestros huesos? Podríamos asociarlo a la falta de alimentación, también nos lo asocian a la falta de ejercicio, ciertas vitaminas que favorecen la absorción de calcio. Bien, vamos a decir que tendría que ver un poco con esto, pero que no es la razón, no es el todo de por qué nuestro hueso está perdiendo esta densidad. Naturalmente, nuestro hueso tendría que ser un tanto más flexible que duro. Pensar en huesos duros como huesos completamente sanos sería tanto un error. Es más fácil pensar en un hueso flexible, un hueso dentro de tu cuerpo. Hay cierta flexibilidad en nuestros huesos, no necesariamente va a ser totalmente duro, rígido. No es la misma condición de un hueso fuera de tu cuerpo que dentro de tu cuerpo. ¿Qué está sucediendo con un hueso que encontramos fuera de? Tiene una resistencia, vamos a decir, o una forma diferente que cuando está dentro de nuestro cuerpo, porque tiene una función, por supuesto, distinta. Un hueso dentro de nuestro cuerpo, pues tiene que estar, vamos a decirlo, alimentado, está conectado a un conducto de flujo sanguíneo, que lo está alimentando. Es por medio de estas venas arterias que nuestro hueso va a estar absorbiendo estos nutrientes que primeramente pues son asimilados en un intestino, que van a tu torrente sanguíneo y por esa vía tienen que llegar hasta tus huesos. Un hueso todo el tiempo se está destruyendo y construyendo, todo el tiempo nuestros huesos se están regenerando. Pero es condición importante conocer qué es lo que sucede cuando el hueso no está obteniendo estas condiciones de nutrición, cómo es que se altera, qué es lo que sucede en un cuerpo. Entonces te decía, en esta condición de dureza o de flexibilidad de un hueso, y lo vamos a asociar a un árbol, una rama de un árbol, cuando tú la ves, vamos a decir, seca. Puede ser una rama dura, pero se rompe fácilmente. Pero cuando tenemos una rama viva, vamos a llamarlo así, una rama verde, esta es un tanto más flexible y por lo tanto es mucho más difícil de romper. Imagínate así tus huesos. Tienen que tener esta cierta flexibilidad, facilidad para conducirse de una manera adecuada a todos estos flujos para que tu hueso esté nutrido. ¿Qué es lo que te decía? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos teniendo esta condición? Primeramente, no es algo que los médicos en la medicina alópata tradicional refieran como hay una condición previa a que tú te des cuenta que se va a presentar una condición de osteoporosis. Posteriormente, cuando esta está presente, no te da un síntoma como tal.
muchas de las personas cuando se llegan a enterar o en su diagnóstico aparece la condición de osteoporosis es prácticamente porque se han roto un hueso, han experimentado una fractura, es cuando se hace una densitometría, que es una medición de qué tan denso es ese hueso, y bueno, se encuentra ahí que ya el hueso está muy, muy poroso, que está muy frágil. Pero entonces estaríamos hablando, imagínate tú, de esto que te hablaba yo como la asociación con lo de un árbol, pues entonces quiere decir que a ese hueso no le ha llegado el nutriente adecuado para que se siga regenerando. Te mencionaba, todo el tiempo se está destruyendo y construyendo tu hueso. ¿Qué es lo que favorece esto? Células en nuestro cuerpo son llamados osteoblastos y osteoclastos, encargados los osteoblastos de regenerar tu hueso constantemente. Y el osteoclasto de estar destruyendo el hueso que se puede exceder, vamos, en nuestro cuerpo, como sigue dándose toda esta condición natural en tu cuerpo, pues por medio de estas células estaríamos evitando un crecimiento desbordado en ciertos lugares de nuestra condición ósea. Pero sucede entonces, también te lo decía, lo asocian a la condición de un mineral, el calcio. Es que está faltando calcio en tus huesos, por eso se están haciendo huesos débiles. No necesariamente va a existir esta condición cálcica dentro de tu hueso, es decir, tu hueso no lo forma el calcio como tal. Dentro de nuestro cuerpo sucede algo muy interesante que es llamado la transmutación biológica. Esto es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de formar sustancias nuevas a partir de la combinación de algunas otras. Dentro de tu cuerpo, con toda la condición que está en vivo, las temperaturas, la humedad, el cierto tipo de pH, toda la condición de bacteria, todo esto favorece a una condición de formar nuevas estructuras en nuestro cuerpo, no necesariamente de una condición, un sustrato, un mineral específico. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de fabricarlo. Bien, entonces vamos a entender esto de la transmutación. ¿Cómo se estaría formando un hueso? Cuando te digo un hueso está formado de calcio, más no se forma de calcio. Dentro de esto que se llama los minerales, todos los minerales, si tú puedes observar aquí en nuestra tabla periódica, vas a ver que aparece el símbolo del calcio, así como Ca, y trae un número 20, ese es el número atómico del calcio. Igual observemos el magnesio, tiene el número atómico 12. Bien, entonces, cuando el magnesio se absorbe en tus intestinos, va por tu torrente sanguíneo, se combina con el oxígeno que tiene condición de, número atómico 8, y cuando esto está fluyendo adecuadamente, está en la condición perfecta, se está dando las temperaturas, la corriente adecuada, los campos magnéticos adecuados en el flujo de nuestra sangre. Entonces estos elementos se van a combinar, se van a transmutar, y entonces vamos a tener una condición de un número atómico de magnesio 12 más un número atómico de oxígeno 8, esto nos da 20. Cuando está un excelente flujo en tu sangre, una buena absorción de estos minerales, una buena condición de oxigenación en tu sangre, va a llegar por vía arterial a tu hueso. Entonces esto va a entrar y se va a formar ahí el calcio. Dentro de tu hueso esto va a ocurrir esta calcificación, se va a estar dando esta condición cálcica en tus huesos. Para que suceda este buen flujo sanguíneo, que es importantísimo que se dé en nuestro cuerpo para el transporte de todos estos nutrientes, pues es muy importante la condición muscular, el músculo que está alrededor, que sostiene tu hueso, que está alrededor de tus huesos. Si hay una contracción, una contractura a nivel muscular y se presionan, vamos a decir, se ocluyen este flujo sanguíneo, pues entonces no va a haber una buena condición de flujo en ese hueso, va a generar alteraciones. Fíjate tú, en mujeres sobre todo de edad adulta, sus huesos o sus síntomas más de dolor que ellos refieren, o de fracturas muy
fáciles que se den está sobre todo en sus caderas, la condición de sus caderas, los huesos de sus piernas. Esta condición está porque el flujo, imagínate, bueno, vamos a hablar de una condición emocional que también es sumamente importante tomar en cuenta porque de hecho es la raíz de donde se devienen todas estas condiciones posteriores. Una persona que constantemente se está experimentando en corajes, preocupaciones, sobre todo en una condición, te voy a decir, para alterar una condición de hueso, que ya no se están sintiendo valoradas, mujeres en una edad ya mayor, que se presenta la osteoporosis, que de alguna manera tienen en su mente como que pues ya han dejado de jugar su rol femenino. Ya no soy la mamá que necesitan mis hijos porque ya ellos se cuidan solos, porque ya no me toman en cuenta. Literal empezar a perder una valía en su rol femenino. Ya no me toman en cuenta, no soy importante, es como acabar un sentido de su vida para estas personas. Esas emociones que les generan van a ser principalmente contracciones a nivel intestinal. De ahí que al estar almacenando materia fecal, porque ya no tiene un movimiento de peristalsis adecuado por su sistema digestivo, empiezan a almacenar materia fecal. Esta acumulación de materia fecal va a ocasionar dentro de tu cuerpo un proceso de fermentación. Ya de por sí hay una temperatura alta dentro de tu zona abdominal y con materia fecal en descomposición, pues entonces esto empieza a incrementar esa temperatura. Va a afectar, por supuestamente, te decía, imagínate un intestino sucio, pues la asimilación de esos nutrientes, tomando en cuenta los minerales que estamos hablando. Entre otras cosas que se forma un hueso, pero esto es muy importante. Ya de ahí no hay una buena asimilación. Posteriormente, con esta contracción a nivel intestinal, la sangre que está pasando por todo tu cuerpo y pasa por esta zona, se va a calentar también. Va a ser una condición de una alta temperatura en tu sangre. Va a haber un problema en esta circulación sanguínea. Asimismo, también afectándose la condición hormonal de tu cuerpo, muy importante también para la producción de proteínas, de sustancias importantes para la reestructuración de toda tu masa ósea. Bien, ya con esa alteración a nivel de intestino, ahora entonces tú comes, no hay una buena captación de nutrientes, tampoco un buen transporte de esos nutrientes. Ahora, todavía encima, te mencionaba la condición de la cadera, porque si esa zona abdominal es la más caliente, es la que más está obstruida por la condición de contractura a nivel muscular, que son los primeros huesos que se van a empezar a afectar en esa nutrición, pues los huesos de cadera. Vas a encontrar en un hueso que hay una entrada, un pequeño hoyito donde hay una entrada pues, de estos cables, de estas venas y arterias, de un conducto eléctrico. Entonces, al estar presionado el músculo, no va a permitir el paso adecuado de estos nutrientes. Ya desde ahí estamos manejando esa alteración. ¿Qué pasaría entonces? Entonces, ¿por qué no solamente con una alta cantidad de la ingesta de calcio? Si nos habla el médico de una falta de calcio, pues bueno, sería lógico pensar que tomando una alta cantidad de calcio, pues voy otra vez a lograr reestructurar mi masa ósea. Nos damos cuenta que no es así, que muy por el contrario, hay que estar midiendo la cantidad de calcio porque lo que se puede suscitar es generar una condición de litos en otras áreas de nuestro cuerpo, litos que serían estos cálculos a nivel de una vesícula, a nivel de un riñón, o crecimiento también de masa ósea en algunas otras estructuras de tu cuerpo. Bien, así entonces entendemos que no solamente se trata de calcio, lo asocian también, te decía yo, a otras vitaminas, específicamente vitamina D, hacer una mejor absorción de calcio. No solamente es que no tengamos un calcio o la cantidad de calcio adecuado, que no se está absorbiendo, que no es el calcio, le voy a llamar el calcio funcional. Podemos tener una cantidad alta de calcio, pero le voy a llamar un calcio disfuncional, es decir, un calcio que mi cuerpo no puede aprovechar o absorber, de tal manera que una persona al mismo tiempo podría estar presentando una condición de osteoporosis, pero al mismo tiempo condición de litos, de piedras en el riñón, por ejemplo. Entonces pensaríamos, es una condición de falta de calcio
o una concentración excesiva de calcio. Bien, te diría yo ambas, una condición excesiva de calcio disfuncional y falta de calcio funcional. Para que el calcio esté absorbido en tu cuerpo también es muy importante la condición que sea un calcio con cargas magnéticas, que entra como un ion. Pero refiero no tanto en la formación de calcio, a lo que voy a mencionar de la condición de calcio es que el calcio con cargas magnéticas va a favorecer en mi cuerpo la utilización o la formación de dos proteínas, que es la actina y la miosina, que favorecen en un músculo la relajación y la contracción. Entonces, cuando yo te hablo de una contracción a nivel intestinal, que incluso tus intestinos son un músculo, va a relajar y va a permitir el movimiento intestinal. Al mismo tiempo, una vena, una arteria también con una condición de relajación y contracción, favorecer ese flujo de sangre, porque si bien es importante así la sangre que entra con nutriente a tu hueso, también por vía venosa, esa condición que sale de una sangre con CO2, una condición de exceso, acumulación de dióxido de carbono en tus huesos también estaría favoreciendo la destrucción de esas estructuras que forman el hueso. Entonces, tanto como no esté irrigado, como no esté bien drenado ese hueso, va a generar esa condición. Así, en esta condición ya de nutrición favorable, se están produciendo estas células que te mencionaba, osteoclastos y osteoblastos, que están favoreciendo la formación de células y estructura ósea, como la destrucción, nivelando esa estructura en cada uno de tus huesos. Va a haber huesos que vas a tener más, vamos a decir, frágiles o dañados que otros. La densitometría se hace en diferentes áreas de tu cuerpo y vas a encontrar en diferentes zonas diferentes niveles, y viene dado por esa condición que te decía, donde hay una cercanía mayor con la obstrucción muscular, que es ese hueso que se va a empezar a ver afectado primariamente. Con eso te quiero decir que, por supuesto que la osteoporosis tiene una reversión. Podemos mejorar la condición de tu estructura ósea, revertir por completo la condición de osteoporosis. Vamos a trabajar, pon mucha atención en tus emociones, pon mucha atención en cómo estás manejando tus pensamientos, cuál es el concepto de ti mismo, hombre o mujer. Normalmente, esto es una patología que se da también, que te hablaba hace rato de las mujeres, de su condición de su valía femenina, porque está más asociado también a la condición femenina. Esta emoción, porque son estas las mujeres las que se evalúan en este aspecto. Pero también hay varones, por supuesto, también se presenta en varones. Hay que cuidar la condición emocional, hay que cuidar la condición circulatoria, la condición hormonal, muy importante para esta condición de osteoporosis. De tal manera que si ponemos la atención en nuestras emociones, en cómo estamos evacuando, porque si te decía, aparentemente no hay un signo, un síntoma previo, yo te diría que son muchísimos. Vas a empezar haciendo o presentando problemas a nivel digestivo, evacuaciones muy tardías, que no se presentan más que una vez al día, a veces pueden ser en ocasiones de cada tercer día, pueden ser evacuaciones muy delgadas, pedazos, una condición no natural de una evacuación. Ya eso, tómalo en cuenta como un indicio a una condición posterior de esta y muchas otras patologías más. Es donde tienes que poner muchísima atención. Tus intestinos, un buen funcionamiento digestivo intestinal es igual a salud. De tal manera que ahí nos vas a poner esa atención. Tú, si esto no lo cuidas, vas a empezar a ver a lo largo de tu vida condiciones de una piel reseca, unas uñas resquebrajadas, un cabello seco, quebradizo. Entonces esto ya es una condición previa, ya es un indicio a todas estas condiciones posteriores. Eso es externo, lo que puedes ver, pero de esa misma manera está ocurriendo dentro de tu organismo. Por ejemplo, a nivel de un hueso. Entonces es muy importante pongas la atención en qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo afuera. No esperemos definitivamente a tener la fractura, a tener una condición dolorosa.
El hueso como tal no duele, tampoco te podría decir a que te duelan los huesos. Un hueso no puede doler, un hueso no tiene una condición o una condición de nervio, conectado a nervio que transmite el dolor. Va a ser el dolor que presente cierta inflamación que puede haber en una película que está posteriormente a tu hueso, antes de tu músculo, ¿sí? Que es una membrana que se llama periósteo. Esta membrana está muy inervada, esta es la que te va a llevar a la condición de dolor. Cuando hay mucha contractura a nivel muscular, cuando está muy ocluidos estos canales, estos flujos, pues va a ejercer cierta presión y cierta inflamación, que es lo que te va a dar un dolor. Pero te decía, no vamos a esperar a esas condiciones de sintomatología importante para atender tu cuerpo. Hay muchos indicios que te indican que algo está sucediendo con tu cuerpo. Tenemos el apoyo en el Centro de Nutrición Biofísico Natural Life. Si tú quieres conocer más de esto, si deseas una consulta, si ya tienes algunos de los signos y síntomas que te mencioné previos si no conoces todavía tu condición ósea, si quieres saber un poco más de tu cuerpo, pues te invito a que te acerques a la clínica. Están los teléfonos que aparecen en tu pantalla, que puedes llamarnos para una asesoría. Ahí mismo, cuando tú llegues con una idea de qué es lo que es la osteoporosis o cualquier otra patología, te vamos a recomendar unos excelentes productos que me interesa mucho que conozcas y hacerte conocer, que es con lo que vamos a tratar algunas de las o muchas de las patologías que llegan al centro. Nutrientes, estos tienen la característica, tienen la función de ser nutrientes regeneradores, sí tienen la categoría de nutriente inteligente regenerador, mucho más que un suplemento, un complemento nutricional. Con la capacidad que tienen estos nutrientes para efectuar en tu cuerpo, darle a tu cuerpo sustancias, ayudarlo a regenerar condiciones que naturalmente tu cuerpo podría tener en un estado de equilibrio y de salud, pero con el paso del tiempo, con toda esta condición, esta suma que te refiero de emociones, de sintomatologías que a veces pasamos inadvertidas, bueno, tu cuerpo ya por sí solo ya no puede recuperar. Para osteoporosis como tal, yo te recomendaría pues hacer una limpieza a nivel de tu intestinal, para lo cual tenemos la linaza paso 1, linaza paso 2, linaza entera, linaza molida. De acuerdo a la condición de evacuación que presentes, sería la indicada en tu toma. Asimismo, Relax B, para mejorar la condición emotiva, la condición de tu estado de ánimo, un tranquilizante, un relajante de alguna manera totalmente natural, que no te crea una adicción, que no te deja tumbado por ahí sin saber, de verdad, al contrario, te centra en una condición de atención, de concentración, de relajación para poder hacer tus funciones naturales. Está adicionado con 3 vitaminas del complejo B, que pues definitivamente van a dar una mejor función a tu sistema nervioso. Calcio de coral, el que te mencionaba, es un calcio con cargas magnéticas, que es un calcio 100% funcional. Te hablaba que hay calcio que no funcional en el sentido de que no lo puede absorber tu cuerpo. Para que tu cuerpo lo absorba necesita tener estas cargas magnéticas y la encontramos en el calcio de coral. La crema Wild Jam, que es un precursor hormonal a base de diosgenina, de una sustancia que se obtiene del camote de cerro, es un vegetal, ¿sí? Que se va a absorber por tu piel, llevando a tu torrente sanguíneo y a tu hígado para que tu cuerpo sea capaz de producir todas las sustancias hormonales que tu cuerpo requiera. RH100 es el reparador hepático al 100%. Te decía, bueno, pues muchas de estas funciones que se van a sintetizar justamente ahí en tu cuerpo, en tu hígado, para dar la condición de nutriente, de proteína, vitaminas, todo eso que nuestro cuerpo, nuestro hígado tiene que trabajar para darle al cuerpo, a todo tu cuerpo, toda esta función de regeneración. Asimismo, te podría recomendar algunos otros de los productos de acuerdo a qué tan importante ya está esta condición. Por supuesto, MG12, que es magnesio, ese te hablaba yo de esa condición que te va a dar en esa transmutación.
Vital, de suma importancia para trabajar esta condición de osteoporosis. Pues bueno, amigos, te dejo hoy con esta reflexión sobre tu cuerpo. Pon atención, no esperemos a llegar a tener una condición de fractura, que es tan dolorosísimo, y llegar a estos extremos para poder atender tu cuerpo. Estamos a tus órdenes en el Centro Natural Life. Muchísimas gracias.